Muy buenos días. Primeramente quiero agradecer acá a los invitados a esta mesa por haber aceptado este convite. En segundo lugar, a Andrea Pontoriero y al decano Oscar Echeverría por darle continuidad a estos congresos tan necesarios para reflexionar, pensar sobre las artes escénicas, las tendencias, etc. Y también por la nueva oportunidad para proponer y coordinar estas mesas de producción. Tengo la suerte de haber participado en las 5 ediciones del Congreso. Y por último, y fundamental, a todo el público presente, por el madrugón, fundamentalmente, y por asistir a lo que ya sin el público, ni el Congreso, ni los espectáculos en vivo tendrían ningún sentido de realizarse. Yendo al tema de la mesa, la idea es una charla lo más descontracturada posible, aprovechando los saberes, los conocimientos, las experiencias, los casos de todos los invitados que provienen de distintos, como no voy a repetir todo obviamente, pero provienen de distintas áreas, tanto de la creación, de la producción, de la técnica, etcétera, etcétera, con lo cual son una multiplicidad de miradas que puede ser muy enriquecedor. La idea es más o menos unos 45 minutos aproximadamente, el tiempo es relativo siempre, de esto, de pensar juntos, de hablar, de reflexionar, y después abriríamos un espacio de preguntas del público a los invitados, que también la idea es que sea lo más enriquecedora posible. Ya después hablaremos de eso puntualmente. Yendo al tema de esta mesa, que es del proyecto al espectáculo en vivo, cómo se piensa una producción escénica en la actualidad, me gustaría introducir algunas breves cuestiones. Una idea básicamente no se puede producir por sí sola, por más ocurrente, oportuna o creativa que sea esa idea. Se necesitará de una descripción detallada de esa idea, una conceptualización, una definición de fundamentos, objetivos, personas, recursos, que tomará la forma de lo que se denomina un proyecto. Y un espectáculo en vivo, un producto escénico, resultará justamente de la materialización de ese proyecto a través de un proceso colectivo y complejo que denominamos producción. Entrando en esta temática básicamente, y como un poco se describe en el dossier de esta mesa, quisiera empezar con una primera pregunta abierta a todos, que es, hoy en día, en este momento, en la actualidad, esta actualidad tan diversa y cambiante, ¿cómo se puede acercar la idea de lo que se quiere hacer a lo que se puede hacer con nuestros proyectos, espectáculos, etc. ¿Sí? ¿Cómo acercar de la idea que se tiene, idea, como dijimos, que hasta que no se transforma en un proyecto no puede analizarse, desarrollarse, hasta tratar de poder lograr esa materialización que llamamos espectáculo en vivo? ¿Sí? Abierto. ¿Voy? Bueno, buen día a todos. A ver, hablo un poco de mi experiencia personal. Acá somos todos teatreros, pero también de distintas áreas, y me imagino que la manera de concebir también debe ser distinta. En mi caso, una premisa que siempre trato de llevar adelante es encontrar ese espectáculo que deseo hacer, independientemente de dónde se va a hacer. De tal manera que cuando encuentro un material que me interesa o que me estimula a ser producido, trato de ubicarlo en el contexto donde pueda llegar a funcionar. Eso puede ser desde una sala de 50 espectadores al teatro comercial, o a buscar una alianza con algún organismo público, e inclusive cuando la Argentina me expulsa y no es viable en Argentina, a ver si se puede hacer en otro país. Digamos. En ese sentido trato de no poner un límite o encasillar
ese contenido, porque creo que lo más importante es encontrar un contenido donde poner todo el trabajo encima. Digamos, si arrancamos con un mal contenido, es el mismo trabajo el que se pone y el resultado va a ser muy difícil que sea positivo. Después, digamos, por ahí a mí se me conoce más desde la producción comercial. Si me preguntan qué hacer, la verdad que estoy totalmente perdido en este momento de cómo o qué se debiera producir. Creo que estamos en un momento de cambio de los gustos de los espectadores. Creo que así como una década atrás esos textos inteligentes, incisivos o que podrían incomodar al espectador medio en la butaca hoy no está llamando tanto la atención. Me refiero a textos como en su momento fueron el método Gronholm o Gorda, por ejemplo. Y hoy en día veo como prenden más principalmente las comedias o situaciones que tienen que ver más con lo emocional o con la búsqueda de esa sonrisa y la emoción, ¿no? Lo que es más incisivo, inteligente o lo que invita al espectador a movilizarse o repreguntarse o a incomodarlo está siendo un poco desechado. Supongo que tiene que ver con que la realidad ya es bastante agresiva, por decirlo de alguna manera, como para que el teatro te lleve a replantearlo, por lo menos en el ámbito de la entrada de 600 pesos, que es el teatro comercial, ¿no? Por ahí en el teatro independiente hay una apertura mayor del espectador a buscar ese drama que lo conmueva o a buscar esa invitación a pensar y reflexionar. No quiero acaparar, así que por ahí como esperador, si alguien quiere seguir, son algunas reflexiones. ¿Sigo? ¿Por qué no? Sí. Y después también aparecen, en mi caso también aparecen situaciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a estrenar un espectáculo sobre Pessoa con Gael García Bernal y la verdad que nunca me podría haber imaginado hacer Pessoa en un teatro de 1.700 localidades. Digo, eso claramente tiene una sola razón de ser y es que Gael quiere hacer teatro en Buenos Aires. Después lo trato de rodear de la mejor manera y creo que en ese sentido lo conseguimos, tener un elenco como Fernán Mirás, Rita Cortés, Vanessa González, Martínez Lipa, Javier Lorenzo, también hace que una figura internacional tan fuerte no se confunda con otras situaciones que pasaron por Buenos Aires, donde se terminan dando conferencias, no sé, llenar grandes teatros para contar anécdotas. Esto es claramente un proyecto teatral, pero de ninguna manera me podría imaginar hacer Pessoa dentro del teatro comercial y en un teatro de esas dimensiones si no hay una figura tan convocante como Gael. Por lo tanto, los motivos y los disparadores por los cuales uno lleva adelante determinados proyectos es constantemente. No hay una regla, ¿no? No hay una manera, sino que creo que lo más importante para nosotros como generadores de proyectos es tener la cabeza abierta y tratar de identificar en cada momento las posibilidades y qué es lo que puede recibir el público en cada momento y medir los riesgos, ¿no? Porque esta es una carrera de largo recorrido y la idea es llegar hasta el final, así que si uno la pifia seguido en las producciones privadas, por ahí te quedas en el camino, ¿no? Porque es una actividad muy riesgosa. Cedo la palabra. Estaba pensando que tal vez eso que decía él, que Gael quería hacer teatro en Buenos Aires, entonces se produce esta cosa tan extraña. Creo que responde una parte de la pregunta y es que no siempre lo que uno quiere hacer se puede pensar demasiado. Siempre hacer algo tiene más que ver con una decisión del corazón, con una decisión a veces incoherente, es una convicción muy potente que uno no puede dejar de llevar adelante. Entonces va acomodando el resto de las cosas para que esa convicción pueda avanzar. En general, cuando queremos emprender algo, siempre nos encontramos con 100 razones para no hacerlo y uno va con una sola que tiene que ser más fuerte que esas 100, tratando de avanzar y lograr cumplir con el objetivo que tiene. Una cosita, recién hablábamos con Mauricio antes de entrar justo de este proyecto y que tiene que ver con lo que significa producir hoy, por lo menos teatro comercial, o si vamos a un proyecto de más envergadura que los habituales como este,
y es que el país no invita absolutamente a nada de eso, ¿no? El verdadero motivo es el ADN nuestro, de que no podemos dejar de producir, porque si uno lo mira desde una manera fría, que tenés que cambiar dólares para producir, o digamos, y la posibilidad de recuperarlos y que sea dentro de 3 meses, yo que sé cómo va a estar el dólar, las LEVAX, etcétera, con lo cual es un país que te invita a la quietud desde el ámbito de producción. Y en ese sentido hay un motivo, como dice Mauri, que es totalmente irracional y que tiene que ver con el ADN del creador o del productor, que acá hay diferentes ejemplos, ¿no? Que me parece que eso es fundamental, porque pasarlo todo en la racionalidad tampoco vamos a encontrar las respuestas. Tengo la sensación de que sobre todo en el teatro independiente, donde no hay ninguna obligación, si uno no hace lo que tiene pensado hacer, nadie te llama para decir ¿qué pasó que no hiciste? Es todo ganas, garra, fuerza, personal. El teatro comercial a veces tiene contratos que te obligan porque ya están firmados con anticipación y hay que respetarlos, entonces a veces facilita un poco que el emprendimiento avance. El teatro independiente avanza a pura locura, entonces a veces es más complejo en ese sentido. Sí, a pura locura. Pensé que era una mesa de autoayuda para mí. No, también me pasa que cuando se me ocurre una idea o empiezo a escribir un texto, empiezo a pensar en cómo hacerlo y entonces tengo como que buscar aliados, pero hay un momento de mucho desconcierto y de tratar de pensar para dónde es, desde la sala, desde el equipo, desde el elenco, y armar eso que es como la carpeta, una carpeta que es como una misión imposible. Me llevo muy mal con las carpetas para empezar a moverse, ¿no? Y como en ese sentido, como me parece que es, sí, muchas quedan en el camino si no te gusta mucho lo que estás haciendo. Es como tengo muchas justamente carpetas en mi computadora que son de cosas que no llegaron, carpetas de fracasos le llamo, y van ahí los proyectos que no llego a hacer, porque para terminar de hacer algo es como eso, primero tenés que encontrar un equipo que te acompañe en esa locura y después como encontrar la manera de producirlo y de hacerlo. Esa que es la esencia del teatro también, ¿no? Uno, si supiera lo que va a hacer, uno empieza a ensayar sin saber a dónde va a llegar, cómo va a ser. Hacer una carpeta previa es mentirle al que uno le da la carpeta. Hay que buscar el subsidio. Claro, por eso digo, es como una formalidad, pero la verdad es que en el trabajo concreto se cumplen pocas cosas de la carpeta, porque las puertas más lindas que se abren en el teatro son las que uno desconoce y que son las que tienen que ver con la creación, con inventar, con imaginar. Totalmente, no, ya en el terreno del ensayo y del hacer soy feliz, pero el momento previo, ¿no? Hasta que uno logra llegar a ese primer ensayo, para mí es como un infierno, no sé cómo se hace. Ya por ahí está la parte de la escritura que sí puede ser gozosa, pero después hasta llegar a eso, no sé, pido ayuda. Yo, por ejemplo, desde la idea inicial, siempre tengo una imagen, digamos, en el texto o en la propuesta, siempre tengo una imagen que es la que aparece y es la que trato de respetar, o que siempre vuelve a aparecer aunque haya cambios en la relación con el director o con el productor. Y después el punto es cómo hago para no gastar toda la plata que el productor o el subsidio, digamos, cómo llevar eso a cabo sin que se consuma todo el recurso. Y me parece que, digamos, en ese aspecto como lo más interesante es cómo plasmar o cómo hacer concreta la idea por distintos caminos, porque muchas veces o algunas veces sucede que están los recursos para hacerlo y otras veces es cómo llegar al mismo lugar con la mínima expresión o el mínimo recurso. Me parece que en nuestro país es casi un arte eso de cómo solucionar, ¿no? Cómo encontrar, digamos, no tenemos siempre todos los recursos para hacerlo. No sé si se escucha. No, yo un poco pensaba como algunos
conceptos que se dijeron. Lo primero que me surgió esta cosa de la idea, que me parece que por suerte las ideas no son de generación espontánea, sino que se generan en un contexto, por suerte, pero los que estamos del lado de la producción más concreta. Entonces ya esas ideas ya contienen en sí mismas unas condiciones de posibilidad, digamos. Nosotros pensamos, nosotros o los artistas piensan en este contexto, y esas ideas ya van, digamos, atadas a un proyecto que las pueda hacer posible. Para mí siempre, que me dedico a la producción, siempre ese fue como el gran objetivo, digamos, a partir de una idea o un cuerpo de ideas que después se traducen en un proyecto concreto, tratar de conseguir las mejores condiciones de posibilidad de realización de eso. En mi caso, dentro de una escena independiente, tratando de dialogar con las distintas instituciones y posibles interlocutores, y esa como organización del deseo, que es algo que surgió acá, el tema del deseo, para mí es como el principal desafío que tenemos como productores. En tanto, esto que decían, el objetivo no es tan claro, digamos, qué es lo que estamos buscando con ese espectáculo. Si bien uno puede ordenar una lista de objetivos, pensar en la comunicación con el público, que es algo que desde el lugar que yo provengo para mí es fundamental, pensar qué espectáculo se puede hacer cuándo, en qué contexto y para qué tipo de público, y tratar de comunicarse, no diseñar un espectáculo para un público, pero sí pensar qué público contiene ese espectáculo. Entonces digo, esto de organizar el deseo creo que es el mayor desafío que tenemos, y eso es un poco como la idea. En mi experiencia dentro de la estructura de producción que integro, que dirige Mariano Tenconi Blanco, yo cuando empecé a trabajar me pongo medio autobiográfico porque es lo que a uno más le sale, ¿no? Digamos, hablar como de la propia experiencia. Cuando empecé a trabajar en producción, primero hice el recorrido de hacer producción independiente con distintos artistas, y ahí me fui dando cuenta de que era muy difícil agarrar un proyecto, trabajar con un proyecto, después soltarlo y pasar a otro, y hay algo de intentar trabajar en el tiempo, junto con un conjunto de artistas o con un director concreto en este caso, que ayudaba a esto de conseguir las mejores posibilidades de producción para cada espectáculo. Porque una idea surgió en el 2013 y pudo llevarse a cabo recién en el 2017. Con mucho trabajo, con esperar esas condiciones que se generaran, no solo por las condiciones objetivas, sino por el propio desarrollo de ese artista. Si uno emprende una idea demasiado grande en un momento en el cual las condiciones no están dadas, capaz uno fracasa, y si uno espera, tal vez eso puede suceder. Un poco esas son como todas las cuestiones que... Igual creo que siempre hay que tener en claro que puede fallar, ¿no? Por supuesto, y siempre hay que tenerlo muy a mano, porque es un trabajo así. Yo siempre pienso que los científicos, cuando investigan y no llegan a la fórmula, no pasa nada, no están en crisis. Nosotros hacemos lo mismo, pero tenemos que estrenar, y estrenás algo que no funciona, que no está bueno, y empieza la crisis del teatro, pero en realidad es así el trabajo, ¿no? Uno tiene que intentar armar lo que quiere, tratar de... Yo pienso al revés, como, bueno, por suerte no soy médica, como si fallo no se muere alguien. Hay que tenerlo a mano. Estrena, el público se aburre, o no sé. Fallar, sí, es un vivo. A mí me gustaría decir algo sobre lo que hablaba él respecto de los costos, y me gustaría traer una cosa que me quedó grabada de cuando empecé a trabajar en España. Tendría 20 años, 19, y
yo conocía mucho a Carlos Citrinowski, un gran escenógrafo, un argentino que vivía en España, que después fue director técnico de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y Citri me decía, cuando te pidan algo, vos preguntás siempre ¿por qué? ¿Para qué? Y cuando preguntes eso nunca vas a gastar de más. Y me parece como muy básico, pero muy fundacional. En general, cuando uno se va de la ruta de trabajo, se desvía, siempre hay que volver a lo fundacional, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué querés 14 móviles? ¿Para qué querés esta escenografía? ¿Vamos a hacer un espectáculo de escenografía o vamos a hacer un espectáculo de teatro? Entonces, todas esas cosas nos ayudan siempre, me parece que es muy básico, parece muy tonto, pero nos ayudan siempre a volver al punto de origen de la creación y no entrar en la vorágine de ese proceso que nos lleva hasta estrenar, donde todo es fundamental y a cualquier hora. Entonces, me parece que son preguntas fundamentales que hay que volver a hacerse durante el proceso. Perdón que te interrumpa. No, por favor. Bueno, buenos días a todos. Yo lo que puedo decir desde el punto de vista meramente técnico es que soy un agradecido de todos ustedes que crean todos los espectáculos, digamos, en los que uno puede participar. Porque claramente, digamos, uno entra en juego, si bien está a veces involucrado en el proceso creativo en algunos casos, entra en juego en la producción técnica concretamente una vez que la idea está a punto de empezar a plasmarse, ¿no? Y ahí sí entran muy en juego claramente esas preguntas, ¿no? ¿Por qué y para qué? En el sentido de la administración de un presupuesto en base a toda la estructura técnica que pueda tener un espectáculo dependiendo de su complejidad, ¿no? y de su magnitud. Así que no, yo realmente soy un agradecido de los creativos en función de generar espectáculos y volviendo a ese amor, digamos, que uno le pone uno trabaja en esto primero por amor, claro. Porque no hay otra explicación, porque uno se da contra la pared una y mil veces y, como decía aquí la señorita, proyectos muchos se postergan simplemente por el hecho de que no están dadas las condiciones, pero no se abandonan. Entonces eso realmente es muy importante porque es lo que básicamente produce, es lo que básicamente genera, hace y pone en movimiento toda esta cuestión. También es importante el por qué y para qué, un poco volviendo a lo que decía Mariana, ¿no? de la creación desde la escritura, tanto Mauricio como Mariana, que son autores y que después abren su creación o su principio de esa creación a un grupo de creadores, ¿no? Entonces, me parece que la pregunta también ordena hacia la piedra inicial de por qué sale ese proyecto, ¿no? Que uno vuelve al momento de la soledad del autor, sobre todo si sos autor y director, ¿no? Porque muchas veces el autor escribe una obra de teatro y la entrega a un director y a un equipo creativo sin seguir participando, pero en el caso sobre todo del teatro, que tiene que ver más con la autogestión, no me gusta llamarlo independiente, sino con el teatro autogestivo, la figura del autor-director es muy común, y el por qué y para qué me parece que también es una gran pregunta para hacer cuando empieza la tormenta de ideas con el equipo creativo, ¿no? Y volver a esas soledades del papel en blanco. Sí, yo creo también que siempre influye mucho en esto de prever cómo gastar el dinero o cómo adaptar el espacio a lo que tenemos, lo que va mandando la escena en el proceso de ensayo, porque muchas veces se va cambiando, se va modificando lo que se escribió, y el proyecto va tomando una forma,
que tal vez eso que se pensaba que iba a ser necesario deja de ser necesario. Se me cruzó un ejemplo que siempre recuerdo de una obra de Ray Bradbury que decía que funcionaba muy bien en el teatro independiente, donde los personajes estaban en una arena movediza, y un día fue un productor y se enamoró de la obra, se emocionó muchísimo y la quiso llevar al centro, a una sala grande. Entonces le propuso al director armar un espectáculo más importante, y un escenógrafo construyó con goma espuma, agua y arena, toda la arena movediza, y cuando el público veía dónde estaban empantanados los personajes, le perdió toda la magia que tenía. Claro. Muchas veces se puede planear y hay que estar como muy atento, porque la escena siempre nos dice qué hace falta y qué no, dónde vendría bien y dónde no vendría bien. Sí, al mismo tiempo también pienso en por qué y para qué, y en la materialidad de la escena, ¿no? Como por qué a veces está como subordinado el aspecto escenográfico o material de la obra al texto, y bueno, uno como va cediendo. Y me acordaba, bueno, que nosotros hicimos Los sueños de Guanaco acá en La Cunín, y teníamos un piso de tierra, fue como una lucha para conseguir eso, pero tenía mucho que ver con la experiencia del espectador. O sea, eran un grupo de indios y había una toldería y tenía que haber tierra y tenían que haber piedras que había que bajarlas, y bueno, fue como un lío de producción, pero realmente la experiencia escénica dependía un poco de eso. No era una obra posible por fuera de esas condiciones. Como hasta dónde es eso un capricho o de verdad una necesidad escénica, ¿no? También. Y está muy bien esto que acotás y que se va uniendo, digamos, en estos por qué y para qué, digamos. Cuando hablamos de por qué, estamos hablando de los motivos que justifican algo que uno piensa como creador, que nos ayuda además, porque digamos, si el por qué los tiene solo una persona, que es el creador, es difícil sumar voluntades a ese proyecto. Quiero decir, si Mariana como directora o Mauricio como creador dicen o no saben el por qué, es difícil que nosotros nos podamos unir a ese deseo, a esa pasión. lo mismo los para qué que tienen que ver con los objetivos o las metas de poner faroles, poner 800 luces móviles o lo que sea. Digo, hay muchas preguntas. También digo, después para quiénes y otras cosas más que después por ahí ahondaremos. Me interesaba, todo se está enriqueciendo muchísimo. Había algo que decía Caro, que es muy interesante, del factor tiempo, que muchas veces eso atenta y que cambia en los distintos sistemas de producción, en los modelos, digamos, en lo comercial, los tiempos generalmente suelen ser más acotados por la cuestión de costos. En lo público también tiene una relación, pero no es tan... Y en lo alternativo cambia, en lo autogestivo cambia totalmente, porque hay proyectos, como dijo Caro, que pueden estar elaborándose, ¿cuánto? 3 años. Más o menos. Más también. Sí, o más, sí. Digo, entonces, y por otro lado, Caro hablaba también de la continuidad, la diferencia que es la mayoría de los proyectos autogestivos, o incluso muchos de los que son del teatro público, algunos de lo comercial, que tienen tiempos, no de proyectos solamente, del espectáculo, acotados, ¿sí? 1 año, 2 años, a veces 6 meses o 2 meses si el espectáculo no va bien. En cambio, esto de tener una continuidad, de ser parte de una compañía que tenga una profundización del trabajo, también marca como territorios diferentes, son condiciones diferentes de producción que es importante como destacar en esto que se vino hablando. Simplemente también para como introducir unas cuestiones, un proyecto es una promesa de algo, no es algo que se tiene que sí o sí concretar, puede no poder concretarse porque las condiciones no se dan, los recursos no se consiguen, y cuando hablamos de recursos no solo pensemos en lo económico, diría, recursos son también la gente, ¿sí? Tener recursos capacitados o especializados para poder llevar adelante el sueño de un creador, porque tal vez el sueño es un sueño que para el creador es posible, pero por eso decía, de lo posible, de lo ideal a lo que se puede, ¿no? Eso como... Y como último, como para seguir pensando, esto de que hablamos, que decías Mauricio recién, del proceso creativo que va deviniendo en ciertas cuestiones, ¿qué permeabilidad tenemos en los distintos modelos de producción, en las producciones que les tocaron de suerte,
a estos cambios que decía Mauricio, que decía Mariana con respecto a, bueno, empezamos, pero el proceso artístico va deviniendo en unas necesidades propias de ese proceso artístico. Cómo los modelos o las producciones pueden o no adaptarse a eso. ¿Se entiende? Sí. Mira, con respecto a eso, creo que hay que tener a veces el ojo, la inteligencia, por decirlo de alguna manera, de cuando se presentan ciertos escollos en la producción o cosas que no estaban previstas o presupuesto, recursos que no tenés, no solamente económicos, o algo falla, cómo convertir eso en algo positivo y no en, digamos, en un menos, sino cómo convertirlo en un más. Y muchas veces de eso sale algo mucho mejor que por ahí lo que se había pensado, lo que se había planeado. Y a mí me pasa muchas veces de cómo haces eso que por ahí al principio te frena o al principio te decepciona, no es lo que habías diseñado, lo que habías pensado, y cómo lo tomás para reconvertirlo y utilizarlo, y muchas veces es mejor que termine, el resultado es mejor que la idea original. Hay que estar atento a esas cosas. Para tener la posibilidad de percibirlo. Como autor es fundamental, porque uno cuando escribe, seguramente del texto inicial al texto final uno había agregado un montón de cosas que necesitaba para que queden claro, que si uno se aferra a decir yo voy a respetar al autor a rajatabla, como se suele decir, que para mí no es respetarlo, uno deja todo lo que está escrito y el espectador ve por segunda, por tercera vez confirmaciones que sobran y que no le hacen a la escena. Hay que tener la apertura suficiente, aún siendo el autor, para no amar demasiado las propias palabras y cortar, cosa que pasa siempre. En realidad uno entiende bien la obra que escribió después que hizo 50 funciones. Antes no. Antes uno tiene una percepción o sabe una parte importante de la obra que escribió, pero la posta a posta viene mucho después, porque el significado de la obra no es solo lo que está escrito, es todo lo que se le puso, todo lo que se agregó, la música, la escenografía, las pausas, el cuerpo del actor, en esto el productor. que decís vos hay una cosa que estoy totalmente de acuerdo, pero que nos marca, y es, uno tiene que hacer la imagen o la gráfica del espectáculo un mes antes o un mes y medio antes de estrenar. Y tenemos una percepción de lo que estamos haciendo en ese momento, y esa es la manera de comunicar lo que vamos a hacer, y lo estamos definiendo un mes y medio antes de estrenar. Y como dice Mauricio, terminamos de conocer lo que estrenamos por ahí en la función 50, por ahí en la 10, no importa. Lo que quiero decir es que cuando la gráfica coincide con lo que realmente hicimos, es una gran casualidad, digamos. Y después, ¿ibas a decir algo? No, que es lo mismo de la carpeta. Uno presenta la carpeta, es una tentativa de algo, pero no puede pensar que eso es. Después quería decir y quería remarcar por ahí cosas obvias. Me parece que el teatro autogestivo, como el cine de autor, son espacios de experimentación, espacios de creación. No existe el negocio, entre comillas, por lo tanto debiera estar presente el Estado siempre para seguir subsidiando esos espacios. En el cine, en cualquier país del mundo se subsidian 10 películas, de las cuales a veces hay una buena de esas 10, y es un promedio normal y habitual y necesario para que haya una película buena, por lo cual hay que seguir subsidiando el cine de autor y hay que seguir manteniendo los fondos para los teatros independientes, hacer cosas con las tarifas, hacer cosas con que no se pare el presupuesto de Proteatro y una cantidad de cosas importantes. Nada que ver con el teatro comercial, que es un teatro que no debe recibir subsidios, que tiene beneficios impositivos y por lo tanto, como dice mi amigo Carlos Rottenberg, no se puede ser capitalista en los éxitos y socialista en los fracasos. Y me parece también que ahí también hay algo con respecto a, desde la parte de producción más específica, que tiene que ver con no engañarnos a nosotros mismos por el deseo. Vuelvo a citar a Carlos. Carlos dice que no somos empresarios, somos teatristas. Es una
un corrimiento de la palabra empresario, ¿no? Los que hacemos teatro comercial. Y hay mucha pasión en lo que hacemos y entonces nos engañamos con el Excel a veces, y eso es peligrosísimo. Digo, porque uno a medida que está en ese proceso de ensayos y creativos te empezás a entusiasmarte con lo que está haciendo y empezás a generar un espectáculo inviable. Entonces es muy importante la templanza y cierta frialdad para producir, tratando de entender a todas las partes, pero nunca perder de vista lo que decía en la primera intervención que dije, que es una carrera de largo plazo y que muchas veces cuando se desmadra se puede parar la pelota, guardar los proyectos y estrenarlos más adelante, y se han hecho varios éxitos parando la pelota también. Si el Excel fuera como el horóscopo, yo podría decir que a mí nunca me acertó. No, me puedo decir algo con respecto a lo que decía Sebastián, que totalmente son como casi disciplinas distintas en algún punto, que el teatro autogestivo, cuando no es subsidiado por el Estado, cuando no estás en una sala oficial, a mí lo que me pasa hoy en día es como que las condiciones son casi idénticas a cuando hice mi primera obra en el 2003, o sea, a nivel subsidios y a nivel apoyo institucional. Y eso me parece que debería reverse en cuanto a la evaluación de proyectos, en cuanto a el apoyo, los subsidios y todas esas cosas, porque como no hay una progresión, no hay un acompañamiento en ese camino. Hay un retroceso. Hay un retroceso, incluso porque los subsidios no están no se actualizan ni siquiera a nivel inflacionario, y además los costos de infraestructura se han ido a cualquier lado. Exacto. Digo, y no es que tenés más experiencia y te dan un subsidio más alto, recibo el mismo subsidio, con lo cual hay que inventar cosas. Bueno, es esto de buscar como el camino creativo, pero uno ya quiere poner la creatividad en otra parte también. O tratar de con un poco más de plata poder hacer otras cosas. No quiero deprimir a todo el mundo. Y ese, a ver, digo, es una pregunta por demás obvia, sin ayuda a veces no se pueden llevar adelante proyectos, pero digamos, ¿qué pasa ante esa situación? Si uno no consigue, sobre todo en los impulsores de proyectos, de la producción también, pero digo, si no se consigue los recursos económicos tal cual los necesitamos, ¿qué pasa con los proyectos? ¿Se desechan? Y ahí te vuelves o medio Quijote, o medio el Quijote, o no lo haces, ¿no? Para mí es como, digamos, o encuentro la manera de hacerlo mientras doy clases o mientras vivo de otra cosa y lo llevo adelante como yo quiero, y bueno, sí, obviamente adaptándote a poner plata y después cobrar un subsidio y recibirla, o sea, como medio un desastre de producción, pero igual sí, es un poco lo que como decían, ¿no? También, perdone, de cambiarse en la ruta todo el tiempo. Hay proyectos que resisten la pobreza y proyectos que no. Digamos, hay proyectos que resisten hacerse sin plata porque lo que los sostiene es, cuando digo sin plata me refiero a que nunca se paga el trabajo del director y de los actores en ese tipo de proyectos, pero digamos, hay proyectos que se basan en un texto, en un director y en los actores, y lo demás es superfluo, y esos son los proyectos que resisten la pobreza. Hay proyectos que no la resisten y hay que pararlos, ¿no? Sí, yo en relación a lo que decía Gustavo, yo creo que nunca se, digo, un poco lo que dice Sebastián, nunca se consiguen los fondos necesarios y siempre los proyectos se hacen. Lo que pasa que, digo, retomando esto que decía Mariana, es bastante grave la ausencia de políticas culturales a largo plazo que sigan trayectorias de artistas, porque los incentivos en general son incentivos iniciales para empujar las carreras de los artistas, pero después, si no se consigue una estructura que pueda conseguir la colaboración de distintas instituciones, que es un trabajo enorme, o salir a buscar dinero de instituciones de afuera, poder sobrevivir llevando los espectáculos de gira y demás, es muy difícil generar
digo, no existen nuevas condiciones de producción que hagan que digo, Mariana pueda estrenar un espectáculo con unas condiciones a los 24 años y después a los 30 y pico pueda tener otras condiciones en las que, digo, su carrera se vaya desarrollando. Y eso creo que es no un condiciones problema. de producción, sino de Condiciones de financiamiento. produ- De sí, financiamiento, exactamente. digo, porque producción es mucho más amplio. Digo, Sí. financiamiento estás refiriéndote Sí, de apoyo y de ayuda a... sí, y también condiciones de producción en el sentido de algo que viene sucediendo con la escena independiente, que tiene que ver con el modo en el que pueden subsistir los espacios independientes que ha generado un tipo de espectáculos. Ok. Un espectáculo que puede tener una determinada duración, un determinado volumen de escenografía, una cantidad de tachos de luces que se puedan usar, porque la rotación es permanente, se puede hacer espacios una de función por guardado, semana. sí, sí, sí. Entonces, eso Sería- genera un tipo de espectáculo de pequeño formato, en el cual las condiciones de pobreza se apoyan mucho en grandes actores, grandes textos y muy buenos directores. Bueno, y eso genera un modelo. Un modelo de escena independiente que a veces se está empezando a parecer mucho a ciertos modos de producción del teatro empresario o Comercial. comercial. Yo estoy totalmente de acuerdo con que los subsidios tienen que existir y que tienen que ser mucho más coherentes y mejorar. Pero también encuentro una cosa, yo empecé a trabajar antes del Instituto Nacional de Teatro, antes de los subsidios, cuando no había nada. Y siempre me pasa, digo, con esto que voy a decir, aclaro que estoy de acuerdo con que existan y que se mejoren, porque los que como están no son lo que necesitamos. Pero hay algo que justifica la razón por la cual Buenos Aires es una de las grandes capitales teatrales del mundo, y es que el trabajo en sí del teatro, la construcción del espectáculo, tiene que ver con la carencia también, con no tener. Yo creo que cuando no se tiene, se agiliza la creatividad, la imaginación, y se empieza a construir arriba del escenario algo que empieza a ser en paralelo con lo que pasa afuera con la producción. Uno no tiene dinero para llevarlo a cabo, y entonces empieza a inventar. Y inventar está dentro de la misma materia del trabajo. Entonces muchas veces, como decimos, la falta logra cosas mejores, y por eso se terminan de concretar muchos proyectos, porque hay algo de empatía en la falta con este trabajo. Lo cual no quiere decir que no haga falta a la producción, sino que es como un atajo que finalmente nos ayuda a salir como podamos. Lo que no está bien es que en los primeros proyectos se utilice la misma estrategia que es cuando uno ya tiene experiencia y puede lograr otro tipo de trabajo. Claro, pero como... eso hace que haya tantas salas y tantos espectáculos, porque finalmente la falta termina siendo un alimento también, ¿no? No, yo creo que esto pasó y pasó mucho tiempo, y sí que hay un valor ahí, un capital como creativo y de conciencia de grupo y de remar los proyectos, pero también creo que se agota, digamos, como que realmente ya nos estamos ahogando y estamos haciendo un poco las mismas cosas también, ¿no? Como que para que cambie el teatro también tienen que cambiar algunas condiciones de producción. Sí, Igual- por ahí, perdón, le digo, por ahí lo que puede mejorar la carencia de recursos a veces es la creatividad, y puede, digo, mejorar las condiciones por ahí artísticas ante la carencia, pero no las laborales. Lo que no se ha logrado es que a lo largo, sobre todo en lo autogestivo, digo, fundamentalmente, es solo pasión. No hay... Es como una trampa que tiene, ¿no? Claro. Igual yo creo- Es parte del oficio, ¿viste? Perdón, disiento un poco. Lo cual no quiere decir que esté bien, pero... Con eso, yo creo que ¿Con qué? con que la falta de dinero agudiza la creatividad. No siempre. pero no. No siempre. No, Es muy general verlo así. Yo te digo que la esencia del trabajo tiene que ver con el juego. Uno crea una escena como cuando era chico, cuando no tenía nada. Entonces hace con un palito un caballo. Yo creo Y el que- público ve eso. Y entonces eso te hace
te hace una trampa que te hace creer que vas a poder, y por eso se logran los proyectos, lo cual no quiere decir que esté bien, pero muchas propuestas se llevan a cabo porque hay una cosa esencial que se emparenta ahí entre... Sí. Pero eso habilita un tipo de espectáculo. Sí, claro. Por eso empecé diciendo que estoy de acuerdo con que los subsidios tienen que estar y tienen que mejorar. Yo lo que quería decir, y no es que contradigo lo que vos decís, lo que quiero decir es que cuando un espectáculo o una sala recibe más plata de lo habitual, para un proyecto de esas características, entra bajo una mirada muy aguda del resto de la comunidad teatral. Entonces, el tener plata o no tener plata no te va a hacer un mejor o peor espectáculo, sino que te va a dar medios para que metas tu creatividad. Por ahí hiciste sin plata el mejor espectáculo de tu vida y todos dijeron, mirá, esta es el nuevo talento de la escena nacional, vamos a ponerle plata y el siguiente no sirve para nada. Y no es porque tuvo plata, es porque no es matemático, volvemos a lo que hablábamos antes. Y ahí vuelvo un poco al ejemplo del cine. Ojalá hayan 10 con plata y si hay uno bueno o dos, está bien, es el promedio. Es el promedio no en Argentina, es el promedio mundial. Digamos, la creación tiene un gran margen de error y la verdad que acá, digamos, desde que hay instituto y proteatro, por poner dos de los instrumentos más fuertes de la escena autogestiva, nunca hubo una política cultural de apostar por un creador, siempre hubo un poquito para todos. Entonces, cada vez que hay un creador que recibe un dinero por encima de la media, queda su creación bajo una lupa como si no pudiera fallar, ¿no?, ante esa nueva creación. Y lo que tenemos que ser nosotros, como parte de la comunidad teatral, ser realmente sí exigentes, pero a su vez entender que la creación no amerita un resultado inmediato y no por tener dinero te vas a acercar a ese resultado, ¿no? Y son los espacios de prueba que tiene que seguir habiendo. Por supuesto, yo creo que está en el ADN del creador argentino y no solo teatrero, la creatividad en todas las ciencias. El CONICET es un ejemplo también, ¿no? Como nuestros científicos se han destacado siempre con pocos recursos y cuando han tenido más recursos, no todos, pero algunos han llegado a resultados que han sobresalido a nivel mundial, ¿no? Tal vez si uno lo viera en términos de Excel, vería que si hay tantas propuestas, sí, con estos magros subsidios, ¿para qué vamos a mejorar los subsidios? Y la trampa es que puede haber esa propuesta porque hay algo de la esencia del teatro que te permite terminar de hacerlo, lo cual no está bien, pero creo que eso es lo que pasa. Pero en ese sentido es raro porque como que ¿cómo se dice? El beneficio político se lo llevan unos y el trabajo lo ponen otros. Por eso digo que no está bien. Por eso hablaba de las condiciones artísticas que pueden mejorarse o no, pero no las laborales. Las laborales siguen siendo... Pero yo no creo que... Y con respecto a los subsidios también, o sea, de hecho las salas tienen representación, pero los elencos no. Entonces en ese sentido también no mejora ahí esto de repartir un poco por igual, como que capaz tendríamos que tener nuestra representación, los elencos o los directores, o para mejorar esos subsidios. No tenemos una voz, no estamos agrupados, digamos, a diferencia de las salas que sí lo están. Eso es verdad, pero me parece que... Igual la sala con el subsidio paga la luz, o sea, y todo lo demás no. O sea, la sala también el subsidio es magro. Algo que se dijo, pero más allá del subsidio, el monto que ese subsidio represente, también una cuestión de la política cultural y la articulación de todos esos fondos que terminan generándose políticas como muy azarosas y gestadas un poco por el instinto de supervivencia de cada uno de los actores que forman parte del campo, digamos, teatral en Buenos Aires concretamente, que es lo que por lo menos yo más conozco. Digamos, creo que eso sucede mucho, los subsidios son muy azarosos. Uno tiene que estar como constantemente atento a fechas y situaciones de distintas convocatorias e ir atrás de eso en vez de esto que decía Mariana, del seguimiento de determinados artistas que llevan adelante un trabajo profesional, o sea, dedican su vida a ser artistas de teatro. Con los subsidios un poco
pasa eso. Es el mismo subsidio para Mariana, que hace 20 años que se dedica al teatro, y para un grupo de egresados, digo, sin egresados juicio, del ¿no? Pero un Yuna, juicio, de Silos. a un grupo de amigos que se juntaron y bueno, eso. Bueno, nos fuimos un poco por el lado de los subsidios y volvemos un poquito atrás con la última como pregunta para después abrir el espacio al público. Estamos ahí más o menos. Y aprovechando un poco la expertise de Gabriel y de Pablo, que los tenemos medio retaseados ahí con la técnica. Cuando se piensa un proyecto, cuando se crea un proyecto, hay una idea inicial, digamos, que se boceta, no es que tampoco el proyecto es un libro, el proyecto que es un libro, una Biblia. El proyecto es un esbozo un poco mejor desarrollado, una idea de decir, se me ocurrió una bailarina con una lamparita y un paraguas, que eso no es nada. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso, con esto que decía también Mauricio, de que el devenir del proceso artístico puede ir llevando a marchas y contramarchas? ¿Cómo se da desde sus experiencias de distintos lados, cómo se da esa relación, esa tensión, que es una cierta tensión, no mala, no negativa, una tensión, entre lo que es la artística, lo que es la técnica y lo que es la producción como globalizadora de ese proyecto que se está emprendiendo? ¿Qué pasa en ese devenir? ¿Se entiende la pregunta? Digamos, cada uno de distintas experiencias, distintos ámbitos de trabajo, incluso Caro con las experiencias con otros países de coproducción que he visto en Chile, etcétera. ¿Cómo se da esa tensión entre el deseo del director o del autor en conjunto con los diseños creativos, sobre todo de escenografía o vestuario fundamentalmente, y la producción y el financiamiento y todo eso? No hablar de financiamiento, estoy hablando más del concepto. Yo vuelvo por ahí a lo que decía antes. Primero, sostener en el deseo o sostener esa imagen o esa idea que aparece. Yo leo un texto o cuando tengo una propuesta, tengo una idea que en general es como la rectora. Creo que en mi caso, trato como siempre de buscar o de estar actualizado en materiales, en costos, para que la propuesta, sea cual fuere, en el ámbito que fuere, porque no es lo mismo el teatro autogestivo que el gubernamental o que el comercial o que distintos eventos o por ahí de otra escala. La falta de recursos puede estar, no está atada solamente a cuánto dinero, porque puedes tener un presupuesto en dinero muy grande y así todo, que el recurso sea poco, porque está en relación a la escala de lo que estás haciendo. Entonces, es cuántas herramientas tenés para lograr sostener esa imagen inicial que no derive en otra cosa. ¿Cuántas herramientas hay para llevarlas a cabo, ¿no? De la primera idea, del boceto, hasta el final, que siempre se sostenga lo mismo y que en el final no hayas conseguido una cosa que fue la que pudiste conseguir, sino tratar de sostenerla. Creo que es un ejercicio, en mi experiencia, es como un ejercicio permanente y cotidiano, el ver cómo se resuelven, y muchas veces frente a la adversidad de este material no lo tengo o no lo tengo a tiempo, cómo optimizar lo que no se tiene, que la falta en general está permanentemente puesta de manifiesto, sea por el dinero, sea por los recursos humanos, sea por el espacio, porque la falta de tiempo en el lugar, de llegar tarde, de entrar tarde al lugar para trabajar. ¿Cómo es todo eso? La limitación del propio talento. Totalmente. A veces uno no puede resolver. Totalmente. Es como, se te hace un ejercicio después, que creo que también es un poco motor de lo que hacemos, porque insisto, no estoy hablando de desde dónde viene el recurso. Quiero decir, siempre, aunque sea mucho el dinero, siempre hay algo de la falta, siempre hay una adversidad en el sistema de producción, porque no es matemático, porque no es una fábrica que se puede secuenciar
el trabajo en cantidad de cosas por día, con cantidad de gente, digamos. Siempre hay variables. Pero además, perdón, mi experiencia en el teatro público es como que es pura proyección hasta que ya es como tenés que presentar proyección, como que tenés que presentar planos, diseño de luces, vestuario, imaginar todo y cómo va a funcionar. Y la realización es como muy... Son distintos sistemas porque no es lo mismo tener, digamos, en el teatro público se necesita mucho más tiempo de, como vos decís, de proyección. No siempre es una garantía tener con tanto tiempo de anticipación el proyecto. A veces es rector o a veces es una guía de que, digamos, a veces es un beneficio. Yo lo siento así, digo, a veces es un beneficio tener resuelta la idea con un tiempo antes porque guía hacia un lugar. En otros proyectos tenés, digamos, es mucho más sencillo o, digamos, se pueden ir cambiando. Claro, puedes ver algo y corregir. Hay distintos sistemas. El punto es cómo sostenés tu imagen, eso, lo que te aparece, tu deseo, siempre, en todos esos sistemas, llegar al final con la misma, sin que se degrade, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa, perdón, aprovecho que Pablo está pobre calladito, en los grandes musicales, vos has tenido la experiencia de producir técnicamente La Bella y la Bestia, Aladín, bueno, grandes musicales. ¿Cómo es esa tensión que se da entre algo que además es una franquicia que debe respetarse a rajatabla todos los aspectos técnicos, las condiciones artísticas que por ahí están como corridas con respecto a cómo... En principio, bueno, ahí hay plata. con lo cual tenés una gran parte del camino allanado, digamos. Pero hay plata, quiero decir, ¿hay plata hay dinero, sin fondo? No. Ok. Digamos, no es un sin fondo. No, digamos, pero sí claramente hay un recurso determinado asignado, digamos, después del plan de producción. Hay un presupuesto asignado, el cual hay que gestionar claramente y lograr todos los objetivos planteados dentro de ese presupuesto, con todas las contras un poco de las que hablaba Gabriel, que tienen que ver justamente en ese sentido particularmente con dificultades para conseguir tal o cual material o tal o cual técnico concretamente especializado en básicamente lo que hay que llevar adelante. Muchas veces ese recurso no existe, con lo cual hay que importarlo, digamos, hay que traerlo de afuera, ya sea mano de obra especializada o otro material, con lo cual empieza a modificar ese presupuesto. Y ahí sí es donde se empieza a conjugar, se empieza a trabajar en conjunto con la artística, ¿no? En cierta forma, porque hay decisiones que desde el punto de vista técnico uno puede tomar para resolver, digamos, claramente, pero siempre está primero, digamos, la cuestión artística para no modificar justamente la esencia de la apuesta, ¿no? Entonces, sí hay que ser cuidadoso en eso y bueno, sí en ese tipo de cuestiones hay muchas pautas que se deben respetar, sí o sí, y solo sí, y hay situaciones en las que si no están dadas las condiciones directamente no se ejecuta, no se hace, ¿no?